Bienvenidos y bienvenidas a Paz Psicopráctica Podcast. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderaremos este espacio, que surge de un proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Iberoamericana y liderado por quien les habla, con el objetivo de indagar y explorar de qué manera la psicología puede ayudarnos a entender fenómenos fundamentales como la paz, la violencia y el conflicto. Hola, bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio del podcast Paz Psicopráctica. Hoy desarrollaremos el sexto capítulo de este podcast de una serie de 8 capítulos. Recuerden que nuestro propósito no es otro que motivar a los escuchas y las escuchas a que se interesen por estos temas, facilitar herramientas analíticas para entender ciertos fenómenos, contribuir al pensamiento crítico tan necesario en estos tiempos y sobre todo incentivar a realizar acciones tendientes a una paz sostenida e incluyente. El día de hoy, en nuestro sexto capítulo, exploraremos algunos conceptos relacionados con justicia, diferentes tipos de justicia, también diferentes tipologías alrededor de las categorías de víctima o victimario, todo esto en el marco del conflicto armado colombiano y la construcción de paz. Antes de la jornada del 2 de octubre, cuando la mayoría le dijo no a los acuerdos pactados entre las FARC y el gobierno, la revista Nota Uniandina habló con un excombatiente de las FARC que cursa la maestría en construcción de paz. Estos son sus ilusiones, sus miedos y sus compromisos. ¿Cómo volver a nacer? Así fue su regreso a la libertad. 12 años de confinamiento en la selva, adoctrinada y restringida en sus pensamientos y sentimientos. Había minado su espíritu. Es profesional ahora y labora en una empresa privada. Su rostro revela esperanza, esa misma que le permite tejer nuevos sueños y vislumbrar un futuro. Es sonriente y expresiva. Habla con tranquilidad, pero al recorrer sus pasos la voz se le quiebra. Llegó a las FARC, enamorada de su discurso de reivindicación y de su equidad, pero sintió que adentro se pierde la perspectiva de la causa social en medio de una disciplina militar extenuante, arbitrariedades de algunos mandos, restricción de libertades mínimas y fusilamiento. Es que la desmoralización era un delito. Después de haber permanecido tantos años en un grupo armado, hoy, hacer lo que me gusta y tener la tranquilidad para hacerlo es algo que no cambió por nada. Sin embargo, he tenido que ocultar quién soy, a pesar de que estudié en una universidad pluralista y abierta a distintas ideologías. Me encantaría que la sociedad fuera capaz de razonar con tolerancia y escuchar y aceptar al otro, dándole una oportunidad de cambio. Eso es un país en paz. Gracias, Tania, por ese relato tan lindo o tan interesante. Para el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a ampliar nuestros horizontes comprensivos con relación a estas historias, pero también a muchas de esas historias que no se relatan, que no conocemos y que de pronto a quienes hemos estado, entre comillas, lejanos de estas experiencias, em, de pronto las entendemos muy desde una afuera, ¿no? O las entendemos de manera distante. Entonces, esta es una buena ocasión para presentar a nuestra invitada, Tania. Claro que sí. Para mí es un gusto presentar a la profesora María Alexandra Rojas. Ella es psicóloga de la Universidad del Bosque, es especialista en psicología jurídica, cuenta con 2 maestrías, una maestría en criminología y victimología de la Escuela de la Policía y tiene pues una maestría en resolución de conflictos y construcción de paz de la Universidad Inca. Además, ha tenido la oportunidad de participar en procesos de atención a víctimas. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la psicología social y jurídica. Por eso, pues, queremos darte la bienvenida hoy, profe. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gusto tenerte hoy aquí. Cuéntanos cómo estás el día de hoy, cómo te encuentras. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, pues gracias por la invitación. Estos espacios creo que nos permiten construir mayor conocimiento, un poco lo que mencionaba José, generar una postura crítica frente a las realidades sociales tan complejas que tenemos que asumir en nuestro ejercicio profesional y pues en la cotidianidad. Entonces, es un gusto poder compartir con ustedes. Vale, muchísimas gracias. Bueno, para contextualizar un poco a nuestros oyentes y a nosotros también, quisiera que charláramos un poco sobre qué podemos entender desde el concepto o la categoría o el sujeto, ¿no? Víctima, victimario, ¿cierto? Que de repente hace parte de nuestros lenguajes cotidianos, ¿no? Y lo que nosotros vemos en la televisión, pero de repente nunca nos permitimos sentarnos a pensar y a reflexionar sobre ellos.
Bueno, fíjate que yo antes que nada entendería tanto a la víctima como al victimario como dos seres humanos con características particulares, perspectivas y contextos también pues diferenciales, ¿cierto? La víctima, digamos que en nuestro contexto pues recibe como de manera aparentemente pasiva una acción, ¿cierto? Que le genera daño, que afecta su integridad de diferentes maneras. Y el victimario sería pues quien ejecuta esa acción que causa el daño, el impacto negativo en el otro. Pero algo que yo he analizado en la perspectiva un poco de mi quehacer, tanto con uno como con los otros, pues es que son seres humanos que han tenido que asumir situaciones particulares y que llegan de repente al lugar de víctima o victimario pues por factores socioculturales, políticos, de la historia de vida. Entonces creo que un poco es entenderlos como sujetos igual ambos de derechos, aun cuando ejecutan acciones diferenciales que en algún momento de repente pues sí, a una la pondría en una condición de indefensión y a la otra pues en una condición de poder y de daño, ¿no? Ok. Mira que un poco para conocer tus perspectivas a propósito de lo que quiero contarte. En algún momento realicé un trabajo con las mesas de víctimas del municipio de San Félix, en Caldas. Y mira que algo que nos llamó la atención es que ellos decían que ellos ya no quieren ser vistos más como víctimas, sino como sobrevivientes del conflicto armado. De repente tú consideras que de pronto estas categorías de víctima, de victimario, eh, pueden tener matices, ¿cierto? En función de la historia eh, de las personas, de las comunidades, digamos, cómo poder entender que de repente estos conceptos no son fijos, ¿no? Sino que pueden llegar a presentarse de manera diferente. Sí, a mí en particular me llama mucho la atención que una sola persona puede tener las dos categorías. De repente pasaste de ser víctima a ser victimario, producto pues de esas dinámicas que se van dando a lo largo de la vida, en el transcurso también obviamente de los movimientos sociales. Son, como tú lo dices, conceptos que trasegan en el tiempo y que tienen significados diferentes en diferentes momentos también, dependiendo pues del contexto y de las particularidades de la historia de vida de cada uno. Mira que otra cosa que nos decían, y con esto podemos abrir un tema aquí interesante en el que tú nos vas a ayudar a comprender, y es que cuando llegamos al escenario, ellos pensaban que nosotros íbamos de la JEP o digamos que íbamos de algún lugar en el que les íbamos a reparar a ellos económicamente, ¿cierto? Eh, entonces, nosotros íbamos desde la universidad fundamentalmente y pues íbamos todo, todo más, todo mal, ¿no? Como que, no, miren, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, digamos que eh, ¿a ti te parece que en este trasegar de las víctimas en Colombia ha habido como justicia, ¿no? Y de pronto, ¿qué tipos de justicia podríamos esperar con estas personas? Pues yo te diría que desde el relato de la mayoría de ellos no ha habido justicia. Si bien hablamos de un modelo de atención integral, de verdad, justicia y de reparación, casi que la generalidad en las narrativas de estas personas es que no la ha habido. Pero también creo que no podemos desconocer los avances que ha generado el Estado, pues en una dinámica tan compleja como lo es el conflicto armado, como con tantos participantes de lado y lado. Y es un poco cambiar esos sistemas de justicia tradicionales, un poco desde lo que era la justicia retributiva, pues que ya estamos hablando de una justicia restaurativa, que hablemos de una justicia transicional, pues si bien no se ha ejecutado como uno quisiera, como de repente los directamente afectados quisieran, creo que el hecho de que ya lo tengamos inmerso en el discurso ya es ganancia, ¿ya? Creo que hablemos de un modelo de atención integral a víctimas también ya es ganancia, ¿sí? Pero claro, siempre habrá insatisfacción por parte de los involucrados, porque es que hay que mirarlo desde lo básico a mi juicio y es quién te devuelve lo ya perdido. Eso no tiene que ver ni con las medidas de
indemnización, ni restitución de tierras, ni nada, porque son unos duelos continuos que han tenido que asumir, que muchas veces no se logran superar porque hay cosas que difícilmente se superan. Entonces, nunca llegaremos a que alguno diga, yo ya me siento reparado un 100%, eso es imposible, porque por la misma condición humana no se daría. Entonces, te diría que no se ha logrado el propósito, pero que tampoco podemos desconocer los avances que se han presentado en el tema. Y mira que me haces pensar sobre, claro, el acceso que uno tiene de pronto a estos procesos que se lideran desde el Estado, pues están mediados pues por los medios, ¿no? Valga la redundancia, sí, están mediados, están un poco eh, matizados, por decirlo de alguna manera, o exagerados por los medios de comunicación. Entonces uno puede decir, no, aquí no ha habido justicia, o sí ha habido una justicia con las personas, con las víctimas de conflicto armado. Y tú dices, bueno, el Estado ha hecho cosas, el Estado ha procurado generar acciones de justicia con las víctimas. Desde tu perspectiva, ¿cuáles de esas acciones consideras que han sido como las más potentes? Y de pronto, ¿qué nos haría falta, ¿no? ¿Qué le haría falta al Estado y a la sociedad civil en general para comprender los alcances de estas acciones? Pues yo creo que el primer paso es cambiar el pensamiento a la justicia retributiva. O sea, si seguimos pensando de que si usted me la hace, me la tiene que pagar y que la única manera de que me la pague es a través de la cárcel, por ejemplo, pues creo que ya estamos mal, porque la política retributiva nos ha mostrado y nos sigue mostrando pues la hecatombe de las cárceles, por ejemplo. Las condiciones de derechos humanos, el hacinamiento, hablamos de una perspectiva de resocialización, pero pues claramente en la práctica no se da. Entonces creo que el primer ejercicio es como de sensibilización y de educación, tú decías, en la población civil antes que todo, para que empecemos a cambiar el chip. No es sencillo, claramente no es sencillo, pero los cambios sociales y las verdaderas transformaciones sociales se dan a través de las microacciones, no necesariamente de cambios supremamente grandes, porque pues como son de unas complejidades tan amplias, se requiere de un paso a paso y de un poco a poco. Pues creo que lo primero es que empecemos a entender que hay otras maneras bueno, esto va a sonar muy psicológico, ¿no? Hay otras maneras de castigar conductas que de repente atentan contra otros. Digamos que la política no puede ser solamente llevémonos a la cárcel y que allá se queden y que endurezcamos las penas, porque es que esa es la creencia también. Tú mencionabas a los medios de comunicación, eso también lo manejan mucho los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que tener una perspectiva de restauración diferente, los círculos de víctimas, la aproximación de la víctima con el victimario, porque en últimas el perdonar, por ejemplo, al victimario, no es por perdonar al victimario, es por yo como víctima poder elaborar ese proceso psicológico tan difícil, por ejemplo. Pues creo que el primer escenario es trabajar con la sociedad civil y empezar a mirar como otros modelos de lo que es la justicia. O sea, seguimos muy permeados por el tema de lo retributivo, pero pues históricamente nos ha mostrado que no está funcionando. Entonces creo que ahí es como el primer paso. Pues digamos que creo que también es importante contextualizar frente a el modelo de justicia que tenemos aquí en Colombia, ¿no? Que tú lo nombrabas ahorita que es punitivo, pero digamos que para nuestros oyentes es importante poder de pronto explicar frente a qué consiste, porque creo que nos dejamos llevar mucho también frente a los medios y a lo que se involucra en ese ambiente, pero no buscamos mucho de la información que está allí. Y si tenemos ese modelo, de pronto, ¿cuál es la alternativa, no? Porque, bueno, si no está funcionando desde allí, desde lo punitivo, ¿qué podemos hacer o digamos, qué tipo de justicia es la que se debería involucrar en estos casos para realmente construir la paz? Porque pues seguimos en la misma lógica y no avanza, ¿no? Que creo que algo que era lo que nombraba también frente al relato de estar preparados para acoger, para un proceso de reintegración y para realmente pues, construir un país, ¿sí? Que creo que es lo importante también en medio de estos diálogos. Y fíjate que, bueno, digamos que la justicia retributiva sería como el sinónimo de la punitiva y se enfoca fundamentalmente en el victimario. Entonces, a la justicia retributiva le interesa
dar un castigo a ese victimario o a esa persona que cometió esa acción que generó el daño. Viene entonces la justicia restaurativa, que esa, digamos, ya mira tanto a la víctima como al victimario, y entonces dice, bueno, un momentico, porque acá deben haber unas acciones en aras como de castigar al victimario o de que tenga una consecuencia a su conducta, pero también tenemos que mirar que haya como una retribución a esa víctima por aquello que pasó, ¿cierto? Y entonces ahí ya nos cambia la ecuación, porque antes el Estado lo desboca todo hacia el victimario, desconoce a la víctima, y ahora viene este otro modelo que dice, vamos a mirarlos a los dos y vamos a cómo podemos generar algún tipo de acercamiento donde el impacto sea para ambas partes, digamos, ¿cierto? Y en ese escenario entonces está la justicia transicional, pues a propósito de la firma de los acuerdos de paz, donde entonces empezamos a hacer como un cambio de visión. Por eso yo les decía hace un momento que sí, de alguna manera el Estado ha generado acciones, ¿cierto? Entonces, quémonos un poco y empezamos a entender la lógica de la reconstrucción del tejido social, que creo que es un elemento en la construcción de paz, es un elemento esencial. Obviamente se parte de la disposición y de la motivación de las víctimas para poder hacer esos acercamientos, esas aproximaciones. Y si me lo preguntas a mí, como he trabajado tanto con víctimas como con victimarios, yo sí creo que el sistema de justicia tiene que ser diferencial. Es decir, yo no puedo medir de la misma manera a una persona que tiene carrera delictiva, que ya dentro de su estilo de pensamiento y su estilo de vida ha asumido el crimen, digamos, como parte de su ser, a una que de repente no. Digamos que socialmente hay como una estigmatización a quien comete el delito, ¿no? Todos son malos, nacieron malos, nunca van a cambiar. Pero cuando uno trabaja en la cárcel, va a las cárceles, te das cuenta que allí también encuentras personas como tú o como yo, que por alguna circunstancia de la vida cometieron un error y tendrían derecho a otra oportunidad. Eso sería justo, por ejemplo. Si me lo preguntas a mí, pues muy desde mi perspectiva. Creo que la clave para que la justicia opere de mejor forma es que haya como un tratamiento diferencial. Acá ¿cómo diríamos? Los abordamos es desde el delito sin importar las causas del delito. Y mientras no tengamos claro cuál fue la causa, pues no vamos a poder modificar la conducta, no va a haber una construcción de paz, porque las condiciones socioculturales y políticas no lo favorecen. Yo creo que ese es como un elemento importante ahí frente a lo que planteabas. Interesante, además que tú hablabas de tejido social, de configuración y construcción de tejido social, ¿no? Pienso entonces que en ese sentido, a veces nosotros tratamos a la justicia y tratamos a la víctima y al victimario eh, más como concepto que como lo que tú mencionabas, como seres humanos, ¿cierto? Y dentro de toda esa dimensión humana, pues aparecen unas experiencias, pero también aparecen ideologías, ¿sí? Eh, entonces, mientras tú charlabas, yo decía, bueno, pero entonces, eh, el papel o el rol, ¿no?, de la ideología como un factor que puede llegar a dinamizar la construcción de paz o la configuración de tejido social, ¿sí? Me parece que es súper importante, ¿no? Como posibilitador o imposibilitador en algunos casos. De pronto uno podría llegar a pensar que en toda esta polarización que tiene el país, que es una polarización tanto ideológica como pragmática, digámoslo de alguna manera. Estas polarizaciones son aspectos que pueden imposibilitar, ¿cierto? Esta construcción de paz, pero también que esta configuración de tejido social y este pensarse a la víctima desde donde tú estás viendo el asunto, ¿no? Desde una mirada más diferencial, ¿cierto? En términos de justicia. Sí, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que más allá de la ideología, lo que le hace mucho daño a esa reconstrucción tiene que ver como con las posturas totalmente dramáticas, como de blanco-negro. Pues porque estamos hablando de conducta humana. La conducta humana es una gama de matices de muchas cosas, no es solamente una verdad absoluta. Y entonces creo que es ahí donde tú mismo lo dices, se obstaculizan los procesos
porque están permeados por el componente político y pues no lo podemos desconocer. Cada político de turno pues tiene su ideología arraigada y la quiere hacer prevalecer sobre todo lo demás. Y entonces ahí en el camino, quienes están inmersos en el conflicto, tanto las víctimas como los victimarios, son quienes se ven afectados y pues nosotros obviamente como sociedad. Fíjate que podríamos hablar de que somos víctimas indirectas, digamos que no fuimos el sujeto directo de, pero como sociedad estamos siendo víctimas porque a todos nos afecta, ¿no? Sí, de acuerdo. Y mira que nosotros como que nos hemos habituado eh, a incluso a almorzar viendo las noticias y viendo masacres y viendo muertos y viendo secuestros, pero seguimos almorzando, ¿sí? Un poco como que ponemos la noticia de la noche y el noticiero es muertos, secuestros y una gran cantidad de noticias, pero después aparece el desafío, ¿sí? Entonces Mm, eso como que hace que nosotros rápidamente nos desensibilicemos, volviendo a ser muy psicólogos del asunto, sí, como que nos desensibilicemos, ¿no? Entonces, no sé, tú qué opinas sobre esta situación que puede llegar a ser hasta natural en términos de la exposición que hemos tenido, ¿no? Desde muy niños a estos eventos. Y lo otro es cómo volver a sensibilizarnos, ¿no? Cómo volver a hacer cosas, porque es que, en serio, nosotros tenemos estos espacios, también va para los oyentes, en donde nos sensibilizamos tomamos conciencia, ¿no? De nuestras realidades debido pues a lo que estamos charlando, pero como que la cotidianidad misma hace que se pierda, ¿no? Estas reflexiones y estas posibles acciones que pensamos que pueden ser importantes en el marco de la construcción de paz, esas acciones cotidianas que tú en algún momento mencionabas. sí, fíjate que hay una normalización del fenómeno y a mi juicio eso es lo más preocupante, pero creo que también es un mecanismo de defensa, porque imagínate si nos impactáramos todos los días con cada noticia que hay, viviríamos todos colapsados, ansiedad, depresión, suicidio. Entonces, creo que esa normalización de alguna manera es una forma de protegernos de esa realidad pues tan absurda que tenemos que asumir. Y si hay que hacer un ejercicio de sensibilización, digamos, en más allá de nuestra función o nuestro quehacer profesional, es empezar a mirar las cosas con un pensamiento mucho más crítico y desde lo que hacemos, sea lo que sea, independientemente de cuál sea el oficio que desarrollemos, pues poder trabajar en beneficio de ayudar en algo a impactar la sociedad, si sea con cosas muy pequeñas, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo identifico muy desde que de alguna manera hay una distorsión ahí, hay una distorsión cognitiva. Cuando tú naturalizas la violencia, ahí hay una distorsión. Pero puede ser como yo lo analizo tal vez porque no tengo otra manera de protegerme. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que por ahí es la cosa. Pues a propósito de esto, pues de la falta de sensibilidad y pues que hemos normalizado de cierta manera la violencia, no sé si tengas algún tipo de anécdota frente a la deshumanización. Yo sé que has tenido que trabajar pues con personas víctimas y victimarios, incluso pues en la comisaría seguramente te has enfrentado como a estos aspectos, ¿no? No sé si tengas alguna anécdota que nos quieras compartir. Sí, en diferentes espacios tú ves eso, la deshumanización tanto de la víctima como de los victimarios, si hablamos. Que es dura, es cruda, también es adaptativa, digamos, en los escenarios. Hemos dado mucho como la pela y el trabajo en términos de lo que es la justicia terapéutica. La justicia terapéutica no es solo para quienes de repente tenemos conocimiento en procesos humanos, sino para los operadores de justicia, por ejemplo. Cuando tú atiendes todo el día, todos los días, muchas horas al día, a una víctima o un victimario, como que de alguna manera se vuelve muy mecánica la cosa. Y cuando ya llegas a ese nivel de mecanicidad, la estás deshumanizando. Entonces, creo que es un trabajo recurrente que quienes estamos convencidos de que se puede hacer diferente, pues hacemos todos los días en cada microacción. Pero sí, anécdotas hay montones. Que los mismos profesionales de guarda y custodia en el IMPEC traten a los presos como escoria humana, a mí me parece eso terrible. Un lenguaje absolutamente absurdo, fuera de lugar, ¿cierto? Quien considera que una víctima ya no tiene
Posibilidades de algo y ya tú estás diciendo, acá no hay nada que hacer y te das por vencido, pues eso es muy complejo porque entonces estamos en el lugar equivocado. Quienes piensan así están en el lugar equivocado. Creo que esa es una función de todos y cada uno de nosotros cuando estamos en escenarios, pues trabajando con este tipo de personas. Esa es la tarea que tenemos todos en las manos y es una responsabilidad social en el aquí y en el ahora y también para el futuro, ¿no? Dentro de toda esta práctica que tú tienes y toda esta experiencia, ¿podría uno, en términos generales, describir eh, los traumas o las situaciones que son peculiares en estos contextos? ¿Sí? Particularmente desde la víctima del victimario. No te voy a pedir, obviamente, hagamos un perfil de la víctima, un perfil victimario, porque creo que por ahí no es, sino más bien, en términos generales, ¿tú qué podrías decir acerca de el funcionamiento, si queremos de alguna manera llamarlo así, psicológico, tanto de víctima como victimario? Bueno, hay algo, depende mucho del contexto, pero yo hay algo que he encontrado es que hay características similares a veces en unos y en otros. ¿Sí? Uno pensaría como que la víctima y el victimario a nivel psicológico son completamente diferentes, pero cuando tú atiendes en el contexto te das cuenta que no. De repente ambos provienen de sistemas similares, ¿cierto? Condiciones socioeconómicas similares a nivel psicológico, un esquema autovalorativo pobre, la necesidad de compensar situaciones emocionales no elaboradas. Bueno, ahí podría yo entrar en como en muchas cosas. Y también diría, por ejemplo, que más allá de traumas, son afectaciones psicológicas. Creo que uno tiende como a patologizar mucho, ¿sí? O sea, como que necesariamente la víctima va a tener estrés postraumático, por ejemplo. Y resulta que no, algo que yo he encontrado maravilloso es que son muy resilientes. O sea, uno como que los ve y dice, ¿cómo carambas pueden haber superado eso que les pasó si fueron tantas cosas? Eso es lo bonito de la condición humana, esa capacidad de resiliencia y de poder enfrentar esas situaciones. Y bueno, y en el otro caso, digamos, en la otra mirada de los victimarios, hay algo de lo que estoy absolutamente convencida y es tú no naces malo, tú no naces adicto. Esto es un proceso, ¿ya? Entonces, como sociedad tendemos a estigmatizar y a hacer juicios de valor. Somos expertos en criticar al otro y ver el punto negro en la sábana blanca. Pero no entendemos que más allá de eso hay una explicación de esa conducta y que para poder modificar esa conducta, pues tengo que entender la causa de la conducta. Entonces, creo que ambos en algún momento pueden llegar a tener características similares. Por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, digamos, la perspectiva es entender que también hay responsabilidades. Por ejemplo, en la violencia conyugal, digamos que socioculturalmente la mayoría de la gente dice, pobrecita la mujer porque es mujer y el hombre es el malo porque es hombre. A mí eso me parece supremamente terrible e inequitativo. Tenemos que mirar también que las dinámicas relacionales digamos, en la construcción de pareja, en lo conyugal, también tienen que entenderse desde responsabilidades conjuntas, ¿sí? Obviamente no con esto estoy justificando la violencia, ¿no? Porque alguien diría, ay, usted está justificando. No tiene que ver con la justificación, pero sí tiene que ver con que tenemos que analizar las dinámicas de una manera específica, no generalizarla. Totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. eh, y es que uno no deja de pensar incluso en uno, en su propia conducta mientras tú hablas, ¿cierto? Y también creo que ese puede ser el ejercicio al que podemos invitar a las personas que nos escuchen. De repente no entender estas acciones de violencia eh, desde afuera, ¿no? Sino también entenderse también como una persona que es violenta en cierto sentido. Surgen de uno muchas violencias simbólicas, muchas violencias incluso directas, ¿cierto? Que como tú dices, están totalmente normalizadas. ¿Mm? Y la pregunta y un poco la reflexión que se me ocurre es, mm, nosotros cómo podemos empezar a identificar, ¿cierto? Este tipo de violencias en nuestras cotidianidades, ¿cierto? Porque, a ver,
de repente uno pensaría que en el mundo académico y nosotros que estamos de pronto trabajando sobre estos temas somos un poquitico más sensibles. ¿Sí? Decir, oye, de repente la manera en cómo le hablé a mi pareja no fue lo mejor, ella tiene razón en muchas cosas, o ella también le puede decir a uno, o la pareja, o él, lo que sea, mira, me comporté mal, o así no se lo diga, ser consciente de que lo hizo, ¿sí? Eh, ahora estoy en un supuesto. ¿M? Pero ¿cómo las personas que de pronto no tienen esta familiaridad con estos temas pueden llegar a ser un poquitico más sensibles y reconocer estas acciones de violencia que podríamos llamarlas como microviolencias o violencias de las vidas cotidianas, ¿no? Eh, y para que no escalen tampoco, que si algo sabemos es que las violencias escalan, ¿sí? Entonces, ¿qué opinión podrías tener al respecto? Yo creo que eso es lo complejo, el poder identificarlo, ¿no? Y cuando uno está inmerso en dinámicas tan complejas, tiende a justificarlo. Entonces, como lo justificas, no lo ves. Como estás inmerso como en esa dinámica relacional, como dirían algunos tóxicas, aunque a mí esa palabra no me gusta mucho, em, no lo ves cuando ya escaló, es que eso es lo grave, que te das cuenta es cuando ya superó un límite donde tú dices, oiga, ahora sí es, pero a veces es demasiado tarde. Entonces, pues a mi juicio, y siempre lo he pensado desde la perspectiva general de las violencias, del consumo, bueno, de muchas problemáticas sociales, creo que la clave está en la formación desde la infancia, desde la primera infancia. Con los niños podemos hacer mucho trabajo para evitar que cuando crezcan pues sean adultos que estén inmersos en ese tipo de cosas. Empezar a entender desde el otro y empezar a entender desde nosotros mismos, ¿no? Creo que ahí es como el trabajo principal, esencial, porque el adulto difícilmente modifica, obviamente, claro, la modificación de conducta está y hay técnicas y la psicología nos habla de cualquier cantidad de herramientas, pero claramente en el adulto es mucho más complejo, ¿cierto? Porque ya tiene arraigado un estilo de vida, unas creencias. En cambio, con el niño todavía hay como mucho por construir. Yo soy muy feliz trabajando con niños y adolescentes porque creo que es ahí donde podemos empezar a sembrar esa semilla. Sin querer decir, obviamente, pues que con los adultos no se pueda. Claro que sí, se hacen procesos interesantes que contribuyen como con mejorar o disminuir ese malestar derivado pues de muchas situaciones. Eso lo hago yo todos los días en mi ejercicio profesional, pero con los niños y con los adolescentes es un ejercicio maravilloso porque ahí es donde está el potencial. ¿Mm? Ahí es donde podemos enseñarlos a identificar esas banderas rojas o amarillas o naranjas para poder modificar. Ahí es donde podemos modificar las pautas transgeneracionales que a veces ves mucho en la violencia. Se repite por modelamiento y es cierto. Digamos que en términos de porcentaje, quien ha sido víctima de violencia o creció en violencia, pues algunos dicen, como yo crecí en un hogar violento, no voy a ser violento, pero desafortunadamente la realidad es que son más los que repiten la pauta que los que no. Entonces, por eso creo que el tema está en la educación y está en la educación desde la primera infancia. Tú hablabas ahora de algo muy interesante y que es totalmente novedoso para mí, que es justicia terapéutica. ¿Mm? Mm, y ese término de justicia terapéutica, a ver, muy desde donde lo entendí, posiblemente estoy demasiado equivocado, podría también estar asociado con el acceso que tienen las personas a, a un proceso psicológico que le ayude precisamente a modificar estas conductas, pero también al acceso que tienen los niños y las niñas precisamente para generar estrategias que le posibiliten leer y de pronto cambiar esas pautas de violencia propias de sus familias o de sus núcleos familiares. La justicia terapéutica está más entendida como con el aparato judicial, como con los operadores legales. Y si yo lo pusiera en términos muy sencillos, sería cuando una mujer, va a poner un ejemplo de todos los días de la comisaría de familia, cuando una mujer va a poner una denuncia, que quien recepcione a esa mujer
pueda tener empatía, no porque sepa de psicología, ni de medicina, eso no tiene que ver con la disciplina, sino que pueda generar un espacio de empatía para tratar de hacer contención, ¿ya? No le voy a resolver el problema, pues porque el problema es de tal complejidad que yo no le puedo dar la respuesta, pero si soy empática con usted y la escucho, ¿cierto? Y atiendo su necesidad de una buena forma, estoy disminuyendo el impacto negativo del escenario. Todo escenario legal es desafortunadamente, ¿qué diría yo? Aversivo, el contexto. Si ustedes miran las mismas instalaciones, hasta el mismo territorio, o sea, como diríamos, el mismo espacio físico, es desagradable. Pero entonces la justicia terapéutica va enfocada a poder generar, como diríamos eso, espacios un poco más seguros para aquellas personas que acceden a la justicia, donde podamos mitigar, así sea en una pequeña medida, pues lo complicado de su situación, ¿ya? Eso es un poco la mirada, resumiéndotela mucho. Obviamente esto tiene toda una corriente. De hecho, ahorita en noviembre viene el Congreso de Justicia Terapéutica, que es bien interesante. Pero está un poco enfocado es eso, ¿no? Al sistema judicial como tal. Profe, para cerrar y pues para como dejar una invitación a las personas que nos ven y nos escuchan, no sé si quieras dejarnos un tipo de mensaje o una pequeña reflexión frente a lo que hablamos el día de hoy. Y si nos quieres recomendar pues algún autor o algún tipo de texto que nos ayude a entender mucho más hoy lo que hemos conversado. Espérate, yo meto ahí la cucharada. Sí. De pronto, tus mismos textos o lo que tú has hecho, de repente conferencias que estén grabadas, documentos de trabajo, algo a lo que la ciudadanía pueda acceder, porque también este es un espacio para que las personas, los expertos en determinados temas, pues se visibilicen y también sean leídos y bueno, también pasa por ahí, ¿sí? Entonces, si tú tienes algo tuyo, nos quieras recomendar algo de otros autores, sería buenísimo. Bueno, yo digamos que tengo unos autores de referencia que han sido como los que he seguido en términos de eso, de víctimas, victimarios. A mí me encanta mucho Vicente Garrido Genovés, me gusta mucho Enrique Cheurúa. A nivel nacional está Fernando Díaz Colorado, Gerardo Hernández, Ángela Tapias. Hay una psicóloga que es colombiana, se fue para México, pero también ha marcado mucho mi camino y es Luz Ángela Morales Quintero. Entonces, cualquiera de ellos, ustedes los leen y son maravillosamente interesantes. Me cuesta un poco la reflexión de Tania, como ¿qué nos podemos llevar? Pues yo diría que lo que nos podemos llevar es que la construcción de paz está en manos de cada uno de nosotros, no solo a través de nuestro oficio, digamos como disciplina o como lo que hagamos en trabajo, sino de la manera en que percibimos al mundo y nos relacionamos en él. Es una forma de ser y estar en el mundo, de que tú seas consistente de lo que piensas, sientes, dices y haces. Que lo hagamos en el trabajo, en tu familia, en tu relación de pareja. Ahí es donde está la construcción de paz. Yo creo que esa es la reflexión. No esperemos a que los demás hagan, sino empecemos a hacer, así sea a través de pequeñas acciones, porque ahí es donde empieza el cambio. El solo cambiar el chip, el dejar de estigmatizar, el dejar de criticar, lo que solemos ser, el dejar de normalizar, ahora que hablamos de la normalización de la violencia. Creo que ahí es donde está la respuesta. Ok, muchísimas gracias. Mira, yo la verdad, se me pasó el tiempo súper rápido porque honestamente hablas de muchas cosas que yo creo que tienen que bajar del campo de lo conceptual o lo legal a las personas del común, ¿sí? Y aquí estaríamos encantados de escucharte 3, 4, 5 horas porque seguramente puedes hablar mucho tiempo de eso porque es tu práctica cotidiana y sabes muchísimo sobre esto, pero bueno, yo creo que ya por ser respetuosos con tu tiempo y con tu espacio, eh, podríamos dar cierre pues a este podcast, ¿cierto, Tania? Sí, yo creo que agradecer pues este espacio que nos has regalado a nuestros oyentes, pues invitarlos a que
nos sigan en nuestras redes y sobre todo para que nos sigan en estos 2 últimos capítulos que ya están por terminar en esta serie. Y sobre todo creo que me quedo hoy con la enseñanza de construir paz desde donde estamos, ¿no? Como que tú nombras ahorita el ejemplo de, pues, de prestar un espacio frente a las oficinas y demás, pero pues me hacía pensar como en la cotidianidad, ¿no? Como ese espacio en las tiendas, como no más con prestar una buena actitud y una buena cara frente a lo que estamos haciendo en nuestra cotidianidad, en nuestras familias y con nuestros amigos, ¿no? Como que justamente hace un tiempo hablábamos sobre la prevención del suicidio y me hacía pensar también en eso, ¿no? Como en cuántas víctimas, victimarios tenemos en este momento en este proceso y cuántas vidas podemos llegar también a salvar. Como que una buena actitud y un buen gesto puede ayudar a los demás. Entonces creo que esa es como la enseñanza también de hoy. Y pues nada, gracias también por este espacio. Vale, gracias a ustedes. Un gusto haber conversado estos temas tan interesantes. Las personas no nacen violentas, aprenden a hacerlo. Lo mismo ocurre con la paz, se puede enseñar y aprender. No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. Esto fue Paz Psicopráctica Podcast.